Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Hoy vamos a continuar con el caso 31. El caso 31 plantea lo siguiente. Aquí les pegué una imagen del planteo para tenerlo bien cerquita de la solución e ir viéndolo juntos. El 1 de enero, Inversora adquirió 6.000 acciones ordinarias de Emisora y Emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción. Inversora pactó la operación por 56.000 pesos, abonando al contado. ¿Cómo estaba constituido el patrimonio neto el patrimonio en sí de Emisora? Bueno, caja y bancos, valor de libros de 100.000, bienes de cambio de 30.000, bienes de uso de 50.000, activos intangibles, gastos de organización, activos intangibles, patentes y el total del activo. Y aquí tienen, por un lado, el valor de libros y por otro lado, el valor corriente. ¿Por qué esto nos importa particularmente en estos casos? Bueno, por varias razones es que esto está también distinguiendo partidas. ¿Qué partidas distingue? Dentro de los activos intangibles, los gastos de organización respecto de las patentes. ¿Por qué? Porque los activos intangibles patentes se trata de bienes identificables dentro del activo, es decir, que se pueden vender separadamente del resto de los activos. En tanto, los gastos de organización, en verdad, no se pueden vender, digamos, no se pueden enajenar separados del resto de los activos y en consecuencia son bienes no identificables. Desde el punto de vista de la medición, esto va a tener una importancia realmente grande, ¿sí? Y aquí tenemos, además del valor de libros, el valor corriente. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya practicaron bastante en los primeros 30 casos y se dieron cuenta que es muy importante conocer el valor corriente del patrimonio que de algún modo uno controla a los efectos de hacer una buena medición del costo de la inversión permanente en acciones y el mayor valor que cada una de las partidas tiene en relación a su valor de libros, apropiándonos entonces de ese mayor valor en el porcentaje de tenencia que corresponde. El pasivo, bueno, aquí marca que es cero y entonces el patrimonio neto en términos contables es de 230.000 y en términos de valores corrientes 257.000. Ustedes dicen, ¿cómo es que tenemos el patrimonio neto en valores de libros y en valores corrientes? Claro, porque no es que midamos el patrimonio neto per se, sino que como el patrimonio neto surge conceptualmente como la diferencia entre activos y pasivos, cuando los activos y pasivos los medimos a valores corrientes, el patrimonio neto queda expresado en valores corrientes. Lo que nos piden aquí es que registremos la incorporación de la inversión permanente al activo, pero bajo tres modalidades diferentes. Primero, considerando el valor llave originado en expectativas de pérdidas futuras. Segundo, considerando el valor llave originado en otros motivos no relacionados con expectativas de pérdidas futuras. Y finalmente, considerando 50.000 pesos originados en expectativas de pérdidas futuras y el remanente en otros motivos. Entonces, con este dato comenzamos a armar nuestro papel de trabajo y en nuestro papel de trabajo lo primero que tenemos que ver es si se cumple alguna de las condiciones que necesitamos verificar para aplicar o no el método de la participación o del valor patrimonial proporcional. Nosotros sabemos que compramos 6.000 acciones de un voto por acción que representan ni más ni menos que, como está en esta celda relacionado, la cantidad de acciones que poseemos
en términos o traducido en votos respecto del total de votos posibles. Entonces, 6.000 votos que pudimos obtener o tenemos en función de lo que compramos respecto del total de votos posibles, nos da que tenemos el 60% de los votos posibles en las asambleas de emisoras. Esto nos asegura el control, y al asegurarnos el control, estamos dentro de las previsiones de la RT 21, que nos lleva a aplicar el método de la participación. Entonces, una vez que esto lo descubrimos, determinamos el porcentaje de tenencia de la sociedad inversora sobre los activos no identificables medidos a valores corrientes de la sociedad emisora. Fíjense que dentro de los activos nosotros tenemos un valor de libros de 230.000, pero tenemos diferencias entre el valor de libros y el valor corriente en algunas partidas. En bienes de cambio hay 10.000 pesos de diferencia, en bienes de uso también hay 10.000 pesos de diferencia, y en los activos intangibles, lo que a nosotros nos importa es saber cuál es la diferencia entre el valor de libros y el valor corriente de los activos intangibles identificables. Esto sería 5.000 pesos. ¿Y por qué restamos los gastos de organización? Porque se trata de un activo no identificable. Y de esta forma obtenemos el total de los activos que forma o determina el importe de los activos netos identificables de la sociedad inversora medidos a valores corrientes. El pasivo es cero, entonces el total del patrimonio neto sería de 235.000. Está dividido en 10.000 acciones. Esto significa que el valor patrimonial proporcional sería de 23,50, ¿sí? En realidad no son 10.000 pesos, son 10.000 acciones. Aquí habría que modificar eliminar el signo pesos para que no se confundan. Y aquí, ¿qué tenemos? El valor patrimonial proporcional de la inversión según los activos netos identificables medidos a valores corrientes de la empresa emisora. Bueno, ahora vamos como desgranando un poquito esto y nos damos cuenta que hay una diferencia en la medición de los bienes de cambio, de los bienes de uso y de las patentes. El total de estas diferencias es de 25.000 pesos. Nosotros, respecto a ese mayor valor de cada una de esas partidas, nos deberíamos apropiar del 60% de tenencia. Y esto daría 15.000. Entonces, ¿qué hago? Tomo el BPP de la inversión según los activos netos identificables medidos a valores corrientes, comparo con el costo de adquisición, que lo dice el enunciado, es de 56.000 pesos, ¿sí? Y determino que la diferencia sería un valor llave negativa. Entonces, yo lo que primero tengo que hacer es, una vez que este cálculo lo determiné, es entender cuál es el valor patrimonial proporcional de la inversión en función de los valores de libros de la sociedad emisora, porque eso es lo primero que con lo que voy a alimentar la cuenta inversiones BPP acciones emisora, que sería 230.000, que es el total del activo según valores de libros, menos los 20.000 de gastos de organización, y por el porcentaje de participación. Eso daría, como está acá, eso daría el valor patrimonial proporcional según los activos netos identificables en términos de valores de libros. Ese valor es de 126.000 pesos. Acá empezamos a jugar con los supuestos.
el planteo nos pide que en el supuesto A consideremos que el valor llave se originó en expectativas de pérdidas futuras. Ustedes saben que en este caso nosotros pagamos 56.000 pesos, lo que tiene en verdad un valor en términos de valores corrientes de 141.000. Entonces, nosotros decimos, bueno, esto es maravilloso, por lo visto, fuimos muy exitosos a la hora de comprar y pagamos 85.000 pesos menos. Entonces, aquí en este supuesto A nos pide que pensemos que el valor llave negativo que estamos necesitando registrar está originado en expectativas de pérdidas futuras. ¿Por qué? Porque cuando armamos el plan de negocios y decidimos hacer la inversión, por supuesto, tomamos nota de cómo está conformado el patrimonio de emisora y allí descubrimos estos mayores valores respecto de su valor de libros, ¿no? Tomando el valor corriente de cada una de las partidas. Sin embargo, a pesar de eso, nuestra oferta es menor que lo que sería el porcentaje de tenencia sobre el patrimonio neto computable y, sin embargo, pudimos comprar. Bueno, lo que pudo haber ocurrido y normalmente explica esta llave negativa es una expectativa de pérdidas futuras, como que en breve, en los ejercicios siguientes, el primero o el siguiente, el próximo o el que le sigue al próximo, puede que emisora esté previendo arrojar pérdidas. Entonces yo al momento de elaborar mi plan de negocios, mi plan de inversiones, bueno, estoy considerando que esas pérdidas van a impactar sobre la inversión y tal vez puedo estimar que la pérdida total aplicada a ella, el porcentaje de tenencia, me puede justificar que yo ahora esté pagando 56.000 pesos, lo que teóricamente vale 141.000. Entonces, en este primer caso, ¿cómo registraríamos la inversión? Inversión FPP, emisora sociedad anónima, por lo que sería el porcentaje de tenencia sobre los activos netos identificables de la sociedad emisora en términos de valores de libros. Luego, mi porcentaje de participación o de tenencia sobre el mayor valor de cada una de las partidas, sobre los 10.000 pesos de mayor valor que tienen los bienes de cambio en términos de valores corrientes respecto a los valores de libros, multiplicado por el 60% de porcentaje de tenencia. Y lo mismo hacemos con la diferencia de valor de los bienes de uso y de las patentes. Anotamos la llave negativa que jugaría como una cuenta regularizadora de las cuentas representativas de la inversión en el rubro de inversiones permanentes y la diferencia, por supuesto, es lo que pagamos por caja. Entonces, de esta manera registraríamos la llave negativa cuando estamos previendo que la razón por la que pagamos ese importe de menos es que estimamos que la pérdida futura aplicada a ella, el porcentaje de tenencia, más o menos lo podríamos absorber con esta llave negativa. Entonces, producidas las pérdidas en el futuro, supongamos en el ejercicio siguiente la pérdida de emisora fuera de 100.000 pesos, bueno, si la pérdida fuera de 100.000, nosotros tendríamos que teóricamente reducir el valor de la inversión. Bueno, fantástico, para eso tenemos la llave y de esa manera evitamos tener que reconocer que se redujo el valor de la inversión en 60.000 pesos, ¿no? Que sería el 60% de los 100.000 que generó de pérdida. Y nos queda un remanente de llave negativa de 25.000, de tal modo que la pérdida aplicada del año siguiente, aplicado el porcentaje de tenencia, tal vez la termine absorbiendo. Este es un poco
el esquema de lo que sería el supuesto A que plantea el enunciado. Ustedes les pido por favor que me corten toda vez que haga falta, que algo no entiendan, ¿sí? Por favor, que no sea un monólogo. En realidad no hay muchas idas y vueltas en las clases. Eso también me preocupa, ¿eh? Yo les pido por favor que pregunten si algo no tienen claro. El supuesto B nos pide que consideremos que esa llave negativa está originada en otros motivos no relacionados con expectativas de pérdida futuras, ¿no? Si eso fuera así, nosotros tenemos que trabajarlo de una manera diferente. Les pido por favor que alguno de ustedes, y yo para eso les puedo dejar de compartir y permitir que ustedes compartan sus pantallas, busquen en las normas que ustedes saben que vamos a aplicar, ¿sí? Las RT21 y la 18 relacionadas con combinaciones de negocios, busquen a ver qué pasa con la llave negativa cuando no está relacionado con expectativas de pérdidas futuras. ¿Y qué tenemos que hacer? Tal vez del análisis de la norma surja justamente una cuestión que a priori nos puede parecer raro, que es tal vez hasta reconocer un resultado por la gestión de compra. Bueno, tenemos que ver qué dice la norma al respecto y para eso yo los invito, les pido, les ruego que busquen la norma y traten de encontrar la respuesta en ella. Y la compartan para todos, así podemos ilustrarnos juntos. Todo el tiempo del mundo. Yo la estoy buscando, profe, pero no la tengo. Ahora la busco Profe, ¿es en en... la RT 18.3? Perdón, Micaela, ¿cómo es? ¿En la RT 18.3? ¿En el A punto ver, 3.1? bueno, a ver si compartimos la pantalla y lo vemos. Tengo el libro. Ah, bueno, está bien. Entonces, yo la voy a buscar, la RT18, que la tengo por aquí abierta, y les voy a compartir. A ver cómo es, dime cuál es el punto, por favor. Ah, yo vi el punto 3.1. Bueno, vamos al punto 3.1. A ver qué dice No sé ahí. si será ese. Bueno, a ver si lee, por favor. Eh, llave de negocio, reconocimiento. La llave de negocio, positiva o negativa, solo se reconocerá en los casos requeridos por A. La sección 6.3, adquisiciones de esta resolución técnica, y B. La sección 1, medición contable de las participaciones permanentes en sociedades sobre las que se ejerce control conjunto o influencia significativa, de la resolución técnica 21, valor patrimonial proporcional, consolidación de estados contables, e información a exponer sobre partes relacionadas. No se reconocerán la llave autogenerada ni los cambios en el valor de la llave adquirida que fueran causados por el accionar de la administración, del ente o por hechos del contexto. Bueno, aquí están hablando, está hablando la norma sobre cuestiones generales de llave de negocio. De hecho, aquí aclara que es positiva o negativa, ¿sí? Y esto de no poder reconocer la llave autogenerada tiende a, o tiene su origen en la dificultad de encontrar una medida fiable, una medida objetiva, ¿no? Verificable,
acerca de la magnitud de la llave que se pueda llegar a registrar. Entonces, ante la posibilidad de sobreestimar el activo, de esta manera se prohíben en este cuerpo normativo y en general en todos los cuerpos normativos vigentes hoy en el planeta, no se reconoce o no se admite la posibilidad de registrar una llave autogenerada. Tampoco una forma indirecta de registrar una llave autogenerada lo es el hecho de no depreciar la llave, ¿sí? O de inclusive incrementar el valor llave adquirido, ¿sí? El valor llave pagado, que sería una forma indirecta, ¿no? de contabilizar un valor llave. Y eso entonces está prohibido. Después el punto 3.2 habla de la medición contable inicial de la llave positiva o negativa, que dice que es la que resulte de aplicar las normas referidas a la sección 3.1. Bien, y después habla de la medición contable periódica, llave positiva y llave negativa. Entonces, después habla de depreciaciones. Y después habla de llave negativa. En cuanto a la depreciación, ¿sí? Bueno, ustedes dirán si es que estamos bien acá, si no. Estamos hablando del reconocimiento inicial de la inversión. Tal vez podemos ir a la RT21 y ver si ahí encontramos algo, pero me gustaría que ustedes revisen la RT21, lo tengan en libros, lo tengan en digital, y digan a ver cómo hacemos, ¿sí? En algún punto la norma debe hablar sobre el reconocimiento inicial de la llave. Yo les estoy proporcionando una pequeña gran ayuda. Les estoy preguntando de qué color es el caballo blanco de San Martín. Miren, en la sección 1.3 habla del tratamiento de compras en las que se ejerza control conjunto, influencia significativa. En particular, el punto 1.311, 1.311, es en el momento de la adquisición. Y bueno, un poco todo lo que ya vimos, pero en este caso está diciendo, si el costo, en el inciso E, si el costo de la adquisición es inferior al importe de los activos netos identificables, que ya sabemos cómo determinar, ese defecto se va a tratar como una llave negativa. Y hay 2 incisos. El 1. La parte relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuros esperados de la empresa emisora que no haya correspondido considerar como pasivos a la fecha de la adquisición y que pueda ser determinada de manera confiable a dicho momento, se va a reconocer en los resultados de los mismos periodos en que se produzcan e imputen esos gastos o esas pérdidas. Pero de no concretarse esos gastos o pérdidas en los periodos futuros, se tiene que aplicar el paso siguiente, ¿sí? Es decir, el inciso A, o el supuesto A del caso 31 que estamos analizando,
planteaba esta situación, en donde ese menor valor pagado, bueno, encuentra una razón, y es que en el futuro cercano se va a generar, o emisora va a generar unas pérdidas de tal magnitud que justifican que yo haya pagado ese importe de menos. Si no es esa la razón, vamos al inciso 2. La parte no relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuras esperadas de emisora que puedan ser determinados de manera confiable a la fecha de la adquisición, tendrán el siguiente tratamiento. El monto que no exceda la participación de inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora se va a reconocer en resultados de forma sistemática a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de la empresa emisora sujetos a depreciación. Esto, que en una primera lectura suena muy complicado, ustedes van a poder incorporarlo en base a práctica, ¿sí? Ustedes van a ir resolviendo hasta que esto les va a ir saliendo naturalmente, ¿sí? Pero vamos a pegarle una nueva leidita, ¿sí? Despacito, para tratar de ir interpretando lo que estamos leyendo. El monto que no exceda la participación de la empresa inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora, ¿sí? Esa llave negativa se va a depreciar sistemáticamente en base a una cuenta que voy a tener que ir haciendo. El promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de emisora, sujetos a depreciación. Y aquí dice algo mágico. El monto que exceda los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora se va a reconocer al momento de la compra en resultados, es decir, como un resultado de la gestión de compra, ¿sí? Y acá es donde, bueno, tenemos que ver cómo es que lo hacemos en la práctica. Entonces, tengamos en cuenta que la parte no relacionada con expectativas de pérdidas futuras, esto lo vamos a copiar de la norma y lo vamos a pegar. Perdón, voy a dejar de compartir para ir a la solución. Entonces, vamos a pegar acá como un... Vamos a hacer una cosa diferente. Lo hice muy grande. Entonces, piensen, miren acá. El monto que no exceda la participación de la empresa inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora. Bien, ¿cuáles son los activos no monetarios identificables de inversora? Activos no monetarios identificables. Bien, vamos a ir a ver cuáles son los activos no monetarios identificables. Y esperen, otra cosa más. Sobre los valores corrientes, ¿de acuerdo? Valores corrientes
de los activos no monetarios identificables. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver cuáles son ellos. Miren, aquí les estamos mostrando. Eran los 40.000 de bienes de cambio, los 60.000 de bienes de uso, y por supuesto los 35.000 de patentes. Entonces, activos no monetarios identificables. Activos no monetarios, bueno, tendríamos que excluir, por supuesto, los gastos de organización y tenemos que excluir los saldos en caja y bancos. Y son identificables porque todos ellos se pueden vender separadamente del resto de los activos. Entonces ahí tenemos clarito cuáles son ellos, ¿sí? Y miren esto. Yo aplico el porcentaje de tenencia sobre los activos no monetarios identificables de emisora, ¿sí? Aplico mi porcentaje de tenencia sobre los activos no monetarios identificables de emisora. Y eso me da 81.000. Y fíjense que dice, el monto que no exceda de 81.000, poniéndolo en el caso, yo voy a poder imputarlo sistemáticamente a cada ejercicio en función de un criterio. Pero dice, en este punto 2, que el monto... no lo voy a poner en rojo, esperen, lo tengo que poner en verde, porque en realidad, pero más oscuro. En realidad, lo bueno es que se supone que esa diferencia yo lo voy a poder considerar como un resultado de la compra. Y obvio, todos los 85.000 pesos tienen saldo acreedor. Entonces, el monto que no exceda del porcentaje de tenencia aplicado sobre los activos no monetarios identificables medidos a valores corrientes, es decir, el 60% de 135.000, 81.000, voy a poder trabajarlo y depreciarlo regularmente en función de algo que ya vemos. Pero, ¿qué hago con el excedente? Y bueno, el monto que exceda a los 81.000, es decir, los 4.000 que exceden, ¿no? Porque nosotros pagamos de menos 85.000, bueno, lo voy a poder reconocer como un resultado de la compra. Entonces, en función de esta situación que la norma nos plantea, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para registrar. Bueno, y es bastante fácil esto. Inversiones BPP, emisora, sociedad anónima, por lo que sería el porcentaje de tenencia aplicado al conjunto de activos no monetarios, no monetarios identificables en términos de valores de libros. Fantástico. Después, el mayor valor de cada uno de los activos no monetarios identificables, le aplico a cada uno de esos mayor valor o mayores valores del valor de mercado respecto al valor de libros, mi porcentaje de tenencia. 60% sobre 10.000, sobre 10.000 y sobre 5.000. ¿Qué hago acá? Reconozco una llave negativa por el porcentaje de participación, por el porcentaje de tenencia aplicado sobre los activos no monetarios identificables medidos a valores corrientes, 81.000. Y el excedente de 81.000, en términos de lo que pagué de menos, lo voy a considerar un resultado por la compra por la gestión de compra de las acciones. Por supuesto, un resultado positivo, ¿sí? Por eso lo puse en verde, ¿sí? Y bueno, y por supuesto la salida de caja. Ven que acá cambia respecto de cómo lo registro. Porque en el primero, yo digo, bueno, los 85.000 obedecían enteros a la expectativa de pérdidas futuras.
yo estimo que lo que va a perder la empresa, aplicado a ello el porcentaje de tenencia por los próximos 1, 2 o 3 años, bueno, es esto que estoy pagando hoy de menos. Supuesto A. Supuesto B, me dicen, bueno, mire, no hay una razón por la que usted pagó de menos en cuanto a la expectativa de pérdidas futuras. No, eso no es el caso. Fantástico. Si no es el caso, yo voy a tomar como llave negativa que voy a apropiar a resultados de un modo sistemático, es decir, como una manera de ir depreciando esa llave negativa, solo que la depreciación importaría un cargo a resultados positivos, porque de esto se trata de una suerte de resultado positivo que no reconozco como tal al momento de la compra. Me dice Micaela que se escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? Yo lo escucho bien, profe. Bueno. Yo no sé si me dice entrecortado porque me ve tomando café, pero yo no estoy tomando café cortado. Bueno. Horrible chiste. Creo que es su internet, profe. En la Micaela. Claro, sí, es muy probable, sí. Bueno, les decía, si no fuera el caso de expectativas de pérdidas futuras, lo que nosotros tenemos que ubicarnos es en este otro inciso. Bueno, el monto que no exceda del porcentaje de tenencia sobre el valor corriente de los activos no monetarios identificables de emisora, lo voy a considerar valor llave negativo y lo voy a ir como depreciando, apropiando, imputando a resultados de un modo sistémico a lo largo del tiempo en función de un criterio que ahí está determinado, pero que ahora no estamos practicando. Un cachito más adelante lo vamos a practicar. Y después, ¿qué más tenemos? Y bueno, tenemos que el excedente de ese valor respecto del valor pagado de menos en relación a este tope que me permite reconocer como llave, lo reconozco como resultado de la gestión de compra. Bueno, macanudo. Eso sería una alternativa más. Y después, la norma nos dice otra cosa. ¿Qué más nos dice? A ver si encuentran algo más o en algún otro lugar que hablen sobre la llave negativa. Porque esta la respondí yo, esta es mía la respuesta, ¿de acuerdo? A ver, yo les voy a plantear la solución. Vamos a seguir un poquito porque por ahí la respuesta que buscaba más se adecua al caso que sigue, más que a esta, ¿sí? Claro, y el siguiente supuesto del planteo 31 es que consideremos 50.000 pesos originados en expectativas de pérdida futura y el remanente en otros motivos. Si eso fuera así, es bastante fácil de reconocer porque primero tengo que ver que la llave que se origina en pérdida futura es de 50.000. Entonces, lo que voy a tener que hacer es la misma cuenta que hicimos hoy, esta, y reconocer que 81.000 es lo máximo que voy a poder reconocer como llave negativa para apropiar sistemáticamente a resultados en ejercicios siguientes. Pero en este caso, como 50.000 estaba relacionado con la expectativa de pérdidas futuras y el resto
obedecía a la otra situación que plantea la norma, bueno, la otra situación me lleva a reconocer todo el resto de llave negativa, que también la reconozco como llave, pero no relacionada con expectativas de pérdidas futuras. Si fuera así, bueno, las primeras 4 cuentas son siempre las mismas, pero la diferencia que tendríamos acá es que la llave la llave negativa relacionada con expectativas de pérdidas futuras, la anotaríamos con un movimiento de la cuenta, de una cuenta, que es esta, valor llave relacionada con expectativas de pérdidas futuras, y en otra cuenta, que se puede llamar valor llave negativos no relacionados con expectativas de pérdidas futuras, los 35.000 restantes. Y bueno, y el importe que pagamos. Entonces, aquí lo que nos queda por practicar, que era, bueno, algunas cosas relacionadas con qué hacemos en el ejercicio siguiente, ¿no? Cómo lo apropiamos, cómo lo vamos depreciando esa llave, o en este ejercicio que estamos haciendo, dependiendo de cuándo hicimos la inversión, lo vamos a practicar en los casitos que siguen, ¿sí? Pero bueno, de este caso 31 puntualmente, nos tienen que quedar como varias conclusiones, por decirlo de algún modo. Primero, que nosotros tenemos que hacer un detalle de los activos netos identificables. Y, bueno, obviamente nosotros no podemos incorporar dentro del total el monto que corresponde a gastos de organización. Y ustedes pueden decir, ah, pero encima acá había un valor corriente calculado mayor que el valor corriente, el valor de libros. No importa, porque como no se puede vender separadamente el resto de los activos, no se considera en estos casos, ¿sí? No integra la base de cálculo. Entonces, nosotros tomamos los activos no identificables a valores corrientes y lo que hacemos es calcular el valor patrimonial proporcional por acción, multiplicarlo por la cantidad de acciones que compramos, y de esa manera sabemos cuál es el BPP de la inversión en términos de valores corrientes. Solo que no podemos anotar inversiones BPP, acciones emisora por 141.000. Inversiones BPP, acciones emisora, tiene que mostrarnos el porcentaje de participación sobre los activos no identificables de emisora en términos de valores de libros de emisora. Todo mayor valor que pudimos haber detectado, lo tenemos que imputar a cuentas separadas de esta. Entonces, aquí, ¿qué detectamos? Que había un mayor valor relacionado con los bienes de cambio, con los bienes de uso y con los activos intangibles identificables, es decir, solo las patentes. Fantástico. Entonces a cada uno de ellos le aplicamos el porcentaje de tenencia y los vamos reconociendo. Y tenemos, respecto de la llave negativa, dos alternativas de medición. O está relacionado con expectativas de pérdidas futuras, o no está relacionado con expectativas de pérdidas futuras. Si está relacionado con expectativas de pérdidas futuras, bueno, acreditamos la cuenta inversiones BP, acciones emisoras, valor llave, que va a regularizar todos los saldos relacionados con esta inversión dentro del rubro inversiones permanentes. Pero la porción que no está relacionada con expectativas de pérdidas futuras tiene un tope de reconocimiento, que no es ni más ni menos que el porcentaje de tenencia aplicado sobre el valor corriente de los activos no monetarios identificables de emisora. Recién, considerando ese tope, si hubiera un excedente, ese excedente lo reconozco como un resultado de la gestión de compra
de las acciones de emisora. Y eso es lo que hacemos en la alternativa B. En la alternativa C lo que hacemos es suponer que una parte encuentra su razón en expectativas de pérdidas futuras y otra parte encuentra su razón en otras razones por las que no están vinculadas con expectativas de pérdidas futuras. Bueno, y aquí como no se superan los máximos o los topes, podemos reconocer 50.000 como valor llave negativo relacionado con expectativas de pérdidas futuras y otra porción, 35.000, relacionado, que también es valor llave negativo, pero no relacionado con expectativas de pérdidas futuras. Esta porción es la que vamos a tener que ir asignando sistemáticamente ejercicio tras ejercicio, del modo como lo decía por aquí en el medio. Pero eso ya lo revisamos. Bueno, vamos al caso 32. Inversora compró 1.000 acciones ordinarias de emisora en 8.000 pesos. Emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción. El patrimonio neto de emisora, la fecha en que esto se produjo, tenía un valor de libros de 70.000. El activo incluye bienes de uso sujetos a depreciación por 4.000. 4.000 era el valor residual. Y su valor corriente era de 5.000, con 4 años de vida útil remanente. Aparentemente, inversora y emisora cierran ejercicio en el mismo momento, el 31 de diciembre de cada año. Al 31 de diciembre del año 11, emisora había obtenido 20.000 pesos como resultado del ejercicio. No tenía ninguna modificación adicional en el patrimonio neto respecto del cierre inmediato anterior. Al 31 de marzo del año 12, lo que hizo inversora fue comprar 4.100 acciones de emisora, pagando 60.000 pesos en efectivo. A esa fecha, el patrimonio neto de emisora ascendía a 120.000, según valor de libros. El activo de emisora sigue incluyendo bienes de uso sujetos a depreciación por 3.000 pesos, valor residual, con un valor corriente de 4.000 y una vida útil remanente de 3 años y 9 meses. Y lo que nos piden es que apliquemos las normas, la RT21 y el marco conceptual que es la RT16. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otro casito interesante, que es que vamos a lograr el supuesto de control en función de sucesivas compras. No lo hacemos no lo logramos en función de la primera compra, sino que lo logramos recién cuando sumamos acciones en base a una segunda adquisición. En la primera compra tenemos que, sin embargo, a pesar de intuir que compramos poquito y que no nos va a alcanzar para suponer control, ni hicimos tampoco ningún acuerdo para ejercer el control conjunto, ni tampoco poseemos ninguna de las razones por las que podríamos pensar en una influencia significativa, hacemos, digamos, como papel de trabajo mecánico, si quieren, lo intuyan o no lo intuyan, nosotros no solo tenemos que ser, sino parecer. Y más allá de ustedes ya hacer un cálculo rápido y decir, no, acá control, nunca podemos decir que haya, bueno, dejemos el calculito hecho como para mostrar que los controles debidos los hicimos. Sobre el total de votos que tiene emisora en circulación, nosotros compramos acciones que nos proporcionan 1.000. 1.000 sobre los 10.000 votos posibles. Esto denota el 10% de porcentaje de participación y que, bueno, esto por supuesto no nos da
ni control conjunto, ni influencia significativa. Entonces, ¿cómo hacemos para registrar inicialmente una inversión que no nos otorga control? Bueno, ¿cómo lo hacíamos con el método tradicional de costo más dividendo? ¿Sí? Nosotros, así como cuando hablábamos de inversiones transitorias, decíamos, bueno, registramos inicialmente por el costo, y el costo en este caso son los 8.000 pesos en efectivo que pagamos. Bueno, anotamos acciones emisora a caja por 8.000. ¿Esto significa que esta es una inversión permanente porque compramos poquito? No, no, no. El carácter de una inversión transitoria, perdón. Y yo le digo, no, no, no. El carácter de permanente no lo pierde por el hecho de ser de haber comprado y una participación menor. No lo pierde, lo tenemos allí. El único tema es que no vamos a aplicar el método de la participación, sino que lo vamos a registrar de este modo tan simple. Acciones emisora por 8.000, a caja por 8.000. Cuando hacemos la segunda compra, fíjense que ahora tenemos sobre los votos totales 5.100 votos. ¿Tenemos el 50% más 1 de los votos? Sí, entonces tenemos el control. Hay un 51% de los votos posibles que son nuestros. Obviamente podemos tomar las decisiones en las reuniones sociales de emisora. Entonces, ¿qué nos pide la norma? La norma nos pide que la primera inversión, la que hicimos comprando el 10% de los votos posibles, la remidamos aplicando el método de la participación. Entonces, fíjense que el valor de libros al momento de la segunda, digamos, al momento de la primera compra, era de 70.000. Miren, aquí decía que a dicha fecha, a la fecha de la primera compra, el patrimonio neto de emisora era de 70.000. Pero que incluía bienes de uso que tenían un valor de 4.000 como valor residual, y un valor corriente de 5.000 con una vida útil remanente de 4 años. Eso es lo que nos anunciaba el enunciado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos, el valor de libros es de 70.000. Yo tengo un 10% de porcentaje de participación, entonces le aplico el 10% a 70.000 y me queda que yo tengo que incorporar esa inversión en función del método de la participación por nada más ni nada menos que 7.000 pesos. Respecto al mayor valor de los bienes de uso, esos 1.000 pesos de mayor valor me apropio de mi porcentaje de participación, es decir, el 10% de 1.000, 100. Y ahí me doy cuenta que en realidad pagamos 1.000 sobre lo que vale hasta ahora 7.000 más 100 respecto de los 8.000, bueno, me da que habíamos hecho un pago de 900 pesos, ¿sí? De 900 pesos de más. Pagamos 8.000, lo que en términos del método de la participación debíamos reconocer en 7.100. En función de los datos de emisora al momento de la primera compra. Bueno, ¿y cómo lo registramos esa diferencia que pagamos de más? Eso que pagamos de más lo registramos como una llave positiva. Y ustedes dicen, pero ¿por qué registramos como llave positiva si en realidad nosotros en el momento que hicimos esa primera compra no teníamos una expectativa de obtención de utilidades por encima de lo normal en términos de esta inversión?
y que justificara que haya aplicado más recursos de lo que era su BPP. Bueno, digamos que es una pregunta que nos podemos hacer, pero también hay una respuesta que la norma nos da. Entonces, esa respuesta les pido que la busquen en la norma y me digan para que la podamos compartir, a ver a dónde está, ¿sí? ¿Cómo hago yo para remedir la primera compra una vez que alcancé el control en base o producto de compras sucesivas, ¿sí? Y cómo convertir esas compras anteriores al método de la participación. Mientras lo buscan, les voy contando que las cuentas que participan son muy fáciles. Por supuesto, tengo que saldar acciones emisoras sociedad anónima por 8.000, porque ahora tengo que usar cuentas que denoten la aplicación del método del BPP. Entonces, ¿qué debito? Debito inversiones BPP, acciones emisora por 7.000, porque era el porcentaje de participación sobre el patrimonio neto computable de emisora. Inversiones BPP de emisora, mayor valor por mi porcentaje de tenencia aplicado al mayor valor de los bienes de uso, y el valor llave positivo, que tiene un saldo deudor, por supuesto, de 900 pesos. Eso es lo que haría digamos, lo que haría para remedir, para convertir, para reconocer esa primera compra en función de los criterios que impone la adopción del método de la participación. ¿Y luego qué tengo que hacer? Bueno, luego tengo que remedir la inversión al momento del cierre. Fíjense que ustedes, ustedes tienen esos 20.000 pesos que obtuvo de resultado la sociedad emisora, como único resultado del ejercicio, que por supuesto una porción nos pertenece. Entonces, de esos 20.000 pesos de resultado de emisora, ¿que obtuvo en qué momento? Fíjense que nosotros compramos el 1 de enero del 11. Compramos el 1 de enero del 11. Y al 31 de diciembre del 11 está obteniendo ese resultado. La compra que originó el control la hicimos el 31 de marzo del 12. Entonces, estos 20.000 pesos se trata de un resultado obtenido cuando teníamos esa porción menor de acciones de emisora, pero que ahora al convertirnos al método de la participación debemos trabajarlo. ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, por un lado el resultado de emisora, que es de 20.000, le aplicamos nuestro porcentaje de participación, que es el 10%, así es que queda en 2.000. Ahora, ¿qué hacemos con el mayor valor de los bienes de uso? Bueno, el mayor valor de los bienes de uso era de 100, pero tenía 4 años de vida útil remanente, ¿no? Esos bienes de uso. Dice aquí, la vida útil remanente es de 4 años. Entonces, si ese es la vida útil remanente, tengo que depreciar ese mayor valor en la misma proporción que los bienes que le han dado origen. Entonces tengo que tomar 25 pesos de depreciación del mayor valor. Y tengo dos posibilidades en términos de registración. Por un lado, esos 25 pesos lo puedo reconocer como con una cuenta regularizadora del valor llave positivo, que sería amortización acumulada o depreciación acumulada mayor valor por 25, o bien directamente puedo acreditar la cuenta valor llave, ¿sí? Positiva, por 25 pesos. De ningún lugar surge la obligación de hacerlo de uno u otro modo. Esto es criterio propio. Entonces, podemos
registrar esta depreciación del mayor valor de bienes sujetos a depreciación, replicando el mismo tratamiento en términos de depreciación que lo que hace la sociedad emisora. Voy a poder o contabilizarlo utilizando una cuenta regularizadora o bien con una cuenta, la misma cuenta patrimonial del activo, inversiones BPP emisora, valor llave, la acredito por 25 pesos y eso está bien. A inversiones BPP le tengo que sumar 2.000, porque es mi porcentaje de tenencia sobre el resultado de emisora. Y ustedes dicen, ¿y con qué hago cuadrar el asiento? ¿Con qué cuenta acredito para mostrar, o digamos, aplicar el método de registración, ¿no?, de la partida doble? Y entonces ustedes dicen, vamos a pensar un poquito. ¿Cuándo estoy haciendo esto? Esto lo estoy haciendo en el ejercicio 12. Fíjense que ustedes compran en enero del 11. En diciembre del 11 reconocen que emisora tuvo un resultado positivo neto de 20.000. Se apropian del resultado. Pero ¿cuándo aplican el método de la participación? En el ejercicio 12. Bueno, y aquí hay algo que podemos discutirlo, ¿sí? Yo se los admito, esto lo podemos discutir, ¿eh? Esto no es palabra santa, en lo más mínimo, ¿sí? Registrar un ajuste de resultados de ejercicios anteriores por el reconocimiento de una diferencia en la medición de una partida que en el ejercicio anterior no debí registrar en función del método de la participación, desde mi humilde punto de vista, estaría incorrecto, sería incorrecto y no respetaría el concepto de lo devengado. Yo esto no lo considero devengado en el ejercicio anterior. Y por más que desde el punto de vista de la materialidad pueda parecer como relativamente material este monto, en relación a todos los montos que estamos manejando, yo le diría que es una solución contable que de algún modo la norma aconseja, pero que yo humildemente lo desaconsejo, ¿sí? Yo les diría que esto deberíamos imputarlo a resultados de la inversión permanente del ejercicio en el que adquirimos el control, pero no registrar un área, porque registrar un área importaría reconocer que en el ejercicio anterior debimos aplicar esta norma y no lo hicimos, cometimos un error, hicimos algo indebido que ahora tenemos que acudir a corregir. Y la verdad es que nada de eso pasó. Si ustedes se ponen a pensar, de ninguna manera tenemos por qué corregir el resultado del ejercicio anterior sumándole 1.975 pesos, porque en el ejercicio anterior nunca debí aplicar el método de la participación, ¿sí? Entonces, aquí les mostramos lo que la norma, de algún modo, yo les pedí a ustedes que busquen, y cómo trabajar la participación original que tenemos que convertir a BPP, ¿sí? Pero la verdad es que no creo que esta cuenta área sea correcta. Sinceramente, entiendo que es una imputación incorrecta. Pero bueno, ustedes me dicen, ¿y qué hago yo en el parcial? Lo que ustedes quieran. Defiendan esto o defiendan quitarle el mote de área y directamente reconocerlo como un resultado de la inversión permanente, del ejercicio 12, no corregir el resultado del ejercicio 11.
¿De acuerdo? Esto es algo que les doy libertad total para que ustedes decidan lo que consideren más lógico. Eso sí, defiéndanlo, ¿sí? Probablemente de tener ustedes un caso como este, bueno, les voy a pedir fundamenten la registración contable. Bien, entonces, vamos a bajar un poquito el enunciado para seguir teniéndolo presente y vamos a trabajar la remedición de la inversión al momento de la nueva compra. Ustedes habían comprado, tenían un valor de la inversión de 9.000 pesos. Y, bueno, obviamente, un valor de libros de la inversión actual de 12.000, ¿no? Perdón, de la inversión original, ¿no? De 12.000. ¿Por qué? Porque ahora tienen un patrimonio neto de 120.000, según valores de libros. Y sigue existiendo un mayor valor, ¿no? Dicen que el valor de libros de los bienes de uso es de 3.000, pero su valor corriente es de 4.000. Fantástico. Entonces, 8.000, fíjense, es el valor de libros de reconocido inicialmente, más lo que sumamos apropiándonos del resultado o el porcentaje de tenencia sobre el resultado de emisora del año 11. 12.000 es el porcentaje de tenencia original aplicado al nuevo patrimonio neto de emisora al 31 de diciembre del 12. Perdón, al 31 de marzo del 12. ¿Y esto por qué lo tenemos que hacer? Porque obviamente es un patrimonio en movimiento el de emisora. Y entre el 1 de enero del 12 y el 31 de marzo del 12, en que yo compré esos 4.100 y originó que tenga que aplicar el método, bueno, pasaron cosas. ¿Y qué cosas pasaron? Bueno, cosas que hicieron que el patrimonio neto de emisora crezca hasta los 120.000 pesos, ¿sí? Entonces, aquí tienen 3.000 pesos de diferencia que obviamente tienen que imputar al valor de libros de inversiones BPP. ¿Qué más tienen? Tienen que el mayor valor de los bienes de uso, según lo que ustedes habían registrado, era de 100 pesos, ¿sí? Y lo habían depreciado en 25. Entonces tenía un valor residual contable de 75 pesos. El 10% sobre los 1.000 que dice el enunciado sigue manteniendo de diferencia entre el valor corriente y el valor de libros es 100, con lo cual ganaron o tienen que sumar 25 pesos al mayor valor de los bienes de uso. Entonces incrementan esos 25 pesos, de alguna manera lo logran revertir, ¿no? Esa depreciación acumulada. Y acá, bueno, es algo que ustedes tienen que ver qué van a hacer, porque si trabajaron, y esto también está exclusivamente anotado, no porque nosotros querramos equivocarnos, ni porque no lo pensamos, ni nada, sino porque queremos que ustedes lo piensen. Yo les dije que las cuentas de mayor valor, representativas de una inversión permanente en acciones, relacionadas con bienes sujetos a depreciación, tienen dos formas de trabajarlas. Cuando deprecian el saldo de esa cuenta, pueden acreditar esa misma cuenta por el importe de la depreciación anual que corresponda, o bien acreditar una cuenta regularizadora de esta, ¿sí? Bueno, aquí lo que hicieron fue acreditar una cuenta regularizadora. A marzo
lo que están haciendo es revertir esa depreciación, ¿sí? Y la verdad que revertir esta depreciación, yo tampoco lo considero una cosa muy razonable, ¿sí? Esto que lo pongo en azul es porque son partidas que de algún modo estamos relacionando nosotros. Porque la depreciación correspondió, yo no es que me equivoqué al depreciar, está bien depreciado. Lo que registré está bien registrado. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, el nuevo valor corriente muestra que la diferencia con respecto la diferencia real con respecto a la diferencia esperable, bueno, se incrementó en 25 pesos habiendo aplicado a esa diferencia mi porcentaje de participación. Entonces, yo tengo que saldar la cuenta de depreciaciones acumuladas. Y no, yo lo que diría es que lo más lógico es que incremente el valor de inversiones BPP mayor valor, ¿sí? Lo incremente en 25, de manera que 125 menos 25 me dé 100, ¿sí? Eso sería lo más lógico. Pero bueno, todo esto es para explicarles, para que ustedes lo piensen, para que lo trabajen en sus cabezas y se den cuenta en relación a lo que ustedes creen, de qué manera van a trabajarlo contablemente y qué es lo que van a defender el día de mañana. Entonces, si yo en el parcial les diese una situación así, si ustedes hacen lo que aquí está anotado, yo no les puedo decir que está mal, en definitiva el resultado final es el mismo, ¿no? A los efectos prácticos el saldo final es correcto, pero yo creo que la descripción de lo que fue pasando con la inversión no está bien lograda, ¿sí? No está bien lograda. Lo mejor sería incrementar el saldo de la cuenta inversiones BPP emisora mayor valor en 25 pesos, ¿sí? Y por supuesto la contrapartida de resultado de inversión permanente por 3.025. Bueno, aquí lo que anotamos como observación es que omitimos depreciar el valor llave porque, bueno, nos vamos a ir complicando en los siguientes casos, así que no hay mucho problema por esto. Y ahora sí registramos la segunda compra. La segunda compra es bastante fácil de registrar. Abonamos 60.000 pesos. El valor del libro es 120.000. Ahora ya sabemos que tenemos el 41% adquirido en base a esta compra. Bueno, ya teníamos el 10, pero ya lo remedimos. Así que ahora solo registramos el 41 que estamos incorporando. Es decir, el BPP de la inversión permanente es aplicado el porcentaje de tenencia sobre él, es de 49.200. Y sobre el mayor valor, es 410. Entonces, registramos inversiones BPP emisora por 49.200, inversiones BPP emisora mayor valor por 410 y caja por 60.000. La diferencia es el valor llave positivo relacionada con nuestra segunda compra. Y así es que podemos decir que hay un valor llave relacionada con la primera compra y un valor llave relacionada con la segunda compra, ¿sí? El de la primera compra de 900 y el de la segunda compra de 10.390. No hay un tratamiento de la depreciación de valor llave porque tampoco en el enunciado nos brindan datos, ¿sí? Y ustedes no pueden depreciar de cualquier manera, excepto que digan, bueno, yo deprecio la llave, que como no me dijeron cómo, lo hago en 3 años. Bueno, fantástico. Después miramos el procedimiento. Pero como no se los pedimos, no les damos los datos, tampoco se los pedimos. Pero si ustedes dicen, y yo la verdad es que sé que esto lo tengo que hacer,
¿no? Y esto también, ahora que van creciendo en esta materia, ustedes se pueden ir dando cuenta que hay cosas que nosotros no necesitamos decirles, ¿sí? Tal por caso, y me retiro un poquito de estos temas, ustedes pueden decir, a ver, si termino un ejercicio y el resultado del ejercicio es 1.000.000, y a mí me dicen, haga lo que tenga que hacer en función de las normas en vigencia, ustedes cuando realizan el primer asiento, registran el primer asiento en el ejercicio inmediato siguiente, dicen, bueno, vamos a hacer la apertura de todas las cuentas patrimoniales. Supónganse que tenían alguna cuenta de orden, porque bueno, tenían esa forma medio antigua de registrar, bueno, está bien. Segundo asiento, apertura de cuentas de orden. Macanudo. ¿Y cuál es el tercero? Y el tercero, ¿saben cuál es? La reimputación del resultado del ejercicio a resultados no asignados, para que el resultado del ejercicio como cuenta comience a tener saldo, pase a tener saldo cero y quede lista para reconocer el resultado del periodo en curso. Y ustedes dicen, pero acaba de iniciar, sí, pero bueno, eso es razonable. ¿Y qué pasa con cómo hago ese asiento? ¿Cuánto reimputo a resultados no asignados? ¿El total? Y ustedes pueden decir, y no, miren, la verdad es que la norma, la Ley General de Sociedades, no puedo desconocer que existe. Y el artículo 70 me dice clarito que yo tengo que apropiar no menos de, o afectar no menos del 5% del resultado del periodo hasta alcanzar el 20% del capital social, y allí leen entre líneas en moneda homogénea, y eso no hace falta que la asamblea lo decida, que el directorio lo decida, ni que lo decida nadie. Lo impone la ley. Entonces, ya nomás ahí puedo hacer esa imputación. Por otro lado, puede que el estatuto diga que una vez que cada vez que el resultado neto sea positivo, se haga o se impute a reserva estatutaria un determinado porcentaje. Bueno, no hace falta que ningún socio se pronuncie al respecto. Ya el contrato social nos lo obliga a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es registrarlo, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas que les digo, ustedes ya van conociendo, bueno, no hace falta que se los pidamos en el enunciado, ¿de acuerdo? Y del mismo modo, les digo que cuando trabajan un caso de inversiones permanentes en acciones y aplican el método de la participación, hay ciertos tratamientos recurrentes que ustedes no necesitarían, no deberían necesitar que nosotros se los recordemos a cada instante, ¿sí? Por ejemplo, cómo depreciar la llave positiva o cómo trabajar la llave negativa relacionada con expectativas de pérdidas futuras o cómo apropiar a resultados del periodo la porción no relacionada con expectativas de pérdidas futuras de esa llave negativa, ¿sí? Y eso es algo que esté o no en el enunciado, ustedes lo tienen que ir recordando. Bueno, vamos a dejar el enunciado al lado del inicio de este planteo. Y ahora sí, nos vamos al caso 33, que tenemos un ratito de tiempo y podemos ir trabajándolo. ¿Alguna duda hasta ahora? Nada, está todo clarísimo. Bueno, vamos a suponer que sí. El ejercicio 33 nos dice que al 31 de marzo del año 12, que es la fecha de cierre de ejercicio de inversora, el saldo de la cuenta acciones emisora era de 6.000, que correspondía a 500 acciones ordinarias de emisora compradas el 15 de enero del 12. Emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción y cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. A ver,
Aquí levantó la mano y la volvió a bajar alguien, que no alcancé a ver quién. Profe, Ah, sí, Enzo. ¿ahí se escucha bien? Sí, señor, escucho perfecto. Ah, porque no, cuando usted preguntó yo respondía y no, se ve que no se escuchaba. Ah, no, no, no. Eh, sobre las dudas. Sí, señor, escucho. Sí, sobre la cuenta de área, profe, Ah, que había comentado. ¿esta cuenta área? Sí, el área de del resultado. Si yo decido no utilizar, no ponerle ese mote de área, Sí. eh, qué impacto tendría? Un ¿Impactaría resultado del directamente al resultado? ejercicio. Sí, positivo de ese ejercicio. Claro, resultado de inversión permanente positivo del periodo en el que estoy comprando lo que debo comprar para necesitar aplicar el método de la participación. Ah, está bien. Y ¿Eh? si utilizo claro, si utilizo el área, estaría imputándolo al ejercicio anterior, estaría de alguna manera perjudicando al ejercicio actual. No, no, bueno, en realidad estaría confundiendo, para mi humilde punto de vista, Sí, estaría aplicando mal el concepto de lo devengado, porque yo no estoy eh, imputando al ejercicio que compete la variación patrimonial. Yo en realidad claro, lo único que estoy haciendo es diciendo que como emisora generó ese resultado en el ejercicio anterior mío como sociedad inversora, yo lo debo ujú, imputar al ejercicio anterior, cuando en realidad en el ejercicio anterior yo no debía aplicar el método de la participación. Entonces, si nosotros vamos a ver en la RT17 las razones por las que nos permite la norma registrar un área, que es corregir un error o aplicar de modo retroactivo una nueva norma contable, bueno, nada de eso se dio. Yo en su momento nunca debí medir por el método de la participación. Y por otro lado, mucho menos pensar que cometí un error, porque yo lo que hice el año pasado estaba perfecto, si yo no ejercía control, ni control conjunto, ni influencia significativa, de ninguna manera, visto desde ninguna óptica, tenía que aplicar el método del BPP. claro. Sí, por ese lado resulta contradictorio. Claro. Bueno, pero a propósito de esto, Enzo, ¿ustedes buscaron en la norma a ver qué dice respecto de cómo hago para convertir a BPP las compras anteriores cuando alcanzo el control en base a compras sucesivas? Em, Eso es lo que usted había preguntado, ¿no? Último. Claro, eso yo les dije, mientras ustedes lo van buscando, Sí. fíjense a ver cómo hago. Yo había encontrado, profe, el 1.6, pero no sé si será ese. El 1.6 del RT Sí. 21. Sí, tratamiento de compras de participantes permanentes. A ver si querés, este, Pero no sé. querés compartirlo. ¿Lo leo o...? No, compartir la pantalla Bueno, y sí lo lees, pero compartiéndolo. a ver. Ahí se ve. Ahora sí. Ok. ¿Qué norma es Es esta? la resolución técnica 21. Ujú. Sería A ver, acá. Tiene inciso A, inciso B. bueno. Bueno, leo los dos. No, no, el tratamiento de compras sucesivas.
Dice, se fija el tratamiento de las compras anteriores a la aplicación del método. Para cada compra significativa deberán calcularse los valores corrientes de los activos y pasivos identificables y reconocerse los valores llave positivos o negativos desde la fecha de cada adquisición, en línea con lo establecido en las NIC 28.17 y 22.38. Asimismo, se establece que el mayor o menor valor de la inversión originado en los resultados de la empresa emisora generados desde la fecha de adquisición original debe tener como contrapartida un resultado del ejercicio o un ajuste de resultados anteriores según corresponda. Bueno, muy bien. ¿Y esto cómo lo ven? Porque la norma nos habilita, ¿sí? Entonces, Claro. Sí, por la explicación que usted dio, no se correspondería a algún error, claro. Bueno, pero bueno, pero ustedes tienen que eventualmente citan la norma y están respaldados. Pero si no, claro, pueden justificar perfectamente un tratamiento contable distinto. Y además, no pierdan de vista lo que ya hablamos un montón de veces, con foco cuando trabajamos patrimonio neto, que es que registrar un área es muy fácil, pero es muy compleja la implicación que tiene registrar un área, porque ustedes ya tomaron decisiones sobre esos resultados, porque ustedes probablemente han distribuido dividendos o asignado honorarios, tal vez hasta en función de ese resultado, en fin, tomaron determinaciones como órgano de gobierno, ¿no? Los socios, y la verdad es que cambiar ese base de cálculo no tiene costo cero. está bien, profe. Bueno, Sí, entonces hay que justificar. O sea, por la norma estaríamos respaldados. sí, ustedes no estarían cometiendo un pecado capital, ¿eh? De ninguna manera. Lo único que tienen que hacer es justificarlo. Está bien. Si quieren ir por la fácil, ustedes dicen, y la norma me diría que lo impute área. Bueno, pónganle si quieren, pero si aplican un poco más digamos, de conceptos, puede que justifiquen solo una parte como área o nada, en fin, ustedes verán. Listo, profe. Gracias. Bueno, al contrario, gracias a vos. A ver, nosotros estábamos en esto, sí. Y vamos ahora a continuar con el caso 33. Habíamos leído el caso, dice que el 14 de abril del año 12, emisora celebró la Asamblea Ordinaria de Accionistas, resolvió distribuir como dividendos en efectivo la totalidad del resultado obtenido en el ejercicio finalizado en diciembre del 11, que ascendió a 25.000. Y nos piden que registremos la distribución del dividendo en efectivo. El tema de una distribución de dividendos en el marco de una inversión permanente nos lleva a darnos cuenta que de ninguna manera importaría para nosotros que medimos nuestra inversión en términos de un porcentaje de participación sobre el patrimonio neto de emisora. De ninguna manera, les decía, podemos reconocer una distribución de dividendos en efectivo como un resultado positivo, sino solo como una suerte de recupero parcial de la inversión permanente, pero no un resultado, porque ustedes piensen que una distribución de un dividendo en efectivo disminuye la cuantía del patrimonio neto, por ende, disminuye en esa misma proporción el valor patrimonial proporcional de nuestra inversión. Entonces, piensen que si nosotros tenemos un 5% de participación
sobre los resultados. Bueno, nosotros tenemos sobre 25.000 pesos de resultado del periodo, nosotros tenemos nada más que 1.250 pesos de dividendos en efectivo a cobrar, pero en ese mismo porcentaje disminuye el valor de acciones emisoras, ¿sí? Ahora, ustedes dicen, pero ojo, acá no estoy aplicando el método de la participación, ¿no es cierto? Nosotros hemos analizado cuál es la situación nuestra como sociedad inversora, y la verdad que me fui un poco al grano en cuanto a mostrarles el impacto final, pero ¿qué pasa acá? Acá lo que pasa es que son 500 acciones las que compraron sobre un total de 10.000 acciones en circulación. Esto es el 5%, ¿no? Que bueno, así como rápidamente lo había comentado hoy. ¿Y qué hace la sociedad emisora? La sociedad emisora celebró una asamblea en cuyo transcurso analizó los resultados obtenidos antes del momento en que yo compré. Entonces ustedes cuando analizan este caso 33 dicen, caramba, acá estoy aprendiendo, estoy aplicando otra cosa que había aprendido. Y que en realidad nosotros ya se los habíamos comentado cuando registrábamos inversiones transitorias en acciones. Nosotros, ¿qué les habíamos dicho en ese momento? Les habíamos dicho que si se distribuían dividendos correspondientes a resultados obtenidos antes de la compra, el porcentaje de participación sobre esos resultados, es decir, los dividendos que tenemos derecho a cobrar, reducen el costo de la inversión. Y esto es ni más ni menos lo que registramos en este caso, que el dividendo en efectivo a cobrar, que representa un derecho, una cuenta por cobrar que registramos dentro de las otras cuentas por cobrar, lo imputamos contra acciones emisoras sociedad anónima, porque nosotros registramos inicialmente la inversión como una inversión permanente, tal vez por el espíritu, pero no aplicando el método de la participación, porque solo tenemos el 5% sobre los votos posibles. Es decir, que no podemos formar la voluntad social ni cerca, ¿sí? Ahora, ¿a qué corresponden estos 6.000 pesos? Esos corresponden, a estos 25.000. Corresponden a un ejercicio finalizado antes de la fecha en que lo compré. Entonces acá lo que muestro es que reduce el costo de la inversión. Y aquí practicamos otra cosa que en realidad ya habíamos trabajado en su momento. El caso 34 dice lo siguiente. Al 31 de marzo, el cierre de ejercicio de inversora, el saldo de acciones emisora era de 6.000, corresponde a 500 acciones ordinarias de emisora adquiridas el 15 de enero. Emisora tiene 10.000 acciones ordinarias en circulación de un voto por acción y cierra el 31 de diciembre. Hasta acá lo mismo. Pero el 15 de marzo, la emisora celebró una asamblea ordinaria de accionistas y resolvió distribuir como dividendos en especie la totalidad del resultado obtenido en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 12. 31 de diciembre del 12. Bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos trabajando con el método de costo más dividendos y no el método de la participación en orden a nuestro pequeño porcentaje de participación sobre emisora con estos resultados? Bueno, 30.000 pesos es el resultado que se decidió convertir como dividendos en acciones, ¿sí? Dividendos en especie a cobrar. Estos dividendos en especie a cobrar representan una cuenta por cobrar, porque en función del método de costo más dividendos,
sí lo puedo obtener, lo puedo reconocer como un resultado positivo, este derecho a cobrar. Entonces registro el 5% de los 30.000, es decir, 1.500, como un dividendo en acciones a cobrar o en especie a cobrar, a dividendos obtenidos por 1.500. En realidad, en términos de aplicación del método de la participación, y esto no recuerdo si en los primeros 30 casos tenían alguno, pero sí recuerdo haberlo comentado, que el método de la participación no reconoce como un resultado positivo el que se distribuyan resultados bajo la forma de dividendos en acciones o dividendos en efectivo. Las acciones liberadas, que son las que surgen de un dividendo en acciones aprobado por la Asamblea Ordinaria, de ninguna manera representan un resultado positivo, porque lo que hacen es disminuir el valor patrimonial proporcional por acción, porque el mismo patrimonio neto se divide en muchas más acciones, pero tengo mayor cantidad de acciones que mantienen mi porcentaje de participación. En consecuencia, no hay ni un resultado positivo ni un resultado negativo. Desde el punto de vista de la aplicación del método, debito y acredito la misma cuenta inversiones BPP solo para dar ingreso a las acciones liberadas, ¿sí? En términos del dividendo en efectivo que me pueda corresponder, siempre suponiendo o estando dentro de la aplicación del método del BPP, ustedes lo que van a pensar es que un dividendo en efectivo disminuye la cuantía del patrimonio neto, así que disminuye el BPP de la inversión. ¿Qué hago? Y acredito inversiones BPP en el valor que corresponda. ¿Y qué debito? Mi derecho a cobrar el dividendo en efectivo. Pero esto no es más que una suerte de conversión, de recupero parcial de la inversión, ¿sí? Que se pueda convertir primero en crédito y luego en un elemento que integre el efectivo, los equivalentes de efectivo, ¿sí? Pero de ninguna manera un resultado positivo, porque ustedes, el resultado de la sociedad emisora, bueno, ya lo reconocieron por su porcentaje de tenencia. Y luego un resultado, una decisión de esta naturaleza de distribución, bueno, de ninguna manera importa que ustedes ganen dinero. Ganaron o perdieron y lo reconocieron cuando debieron reconocerlo, que es cuando emisora generó el resultado. Esto no es más que un movimiento dentro del patrimonio, ¿sí? que puede ser cualitativo o cuantitativo, según se trate de dividendos en acciones o en efectivo, pero que de ninguna manera impacta en resultados. Aquí lo que les aclaramos es que se omite considerar la incidencia de los resultados correspondientes a los 15 días de enero. ¿Sí? La opción era, dividir el resultado del ejercicio en 365 y multiplicarlo por 350, ¿no? Y la diferencia reduciría el costo. Pero esto es por ahí una exquisitez que no viene al caso a este punto en el que estamos estudiando. Aquí abonamos un poco este mismo esquema. Fíjense que el planteo inicial es el mismo. Emisora lo que hace es aprobar esos 30.000 pesos como dividendos en acciones. Así que acá lo único que hacemos es acciones, que es lo que acabo de explicarles, ¿sí? Precisamente para darle ingreso a las acciones liberadas, ¿sí? Aquí les anoto. El presente asiento tiene por fin darle ingreso
a las acciones liberadas, producto de la decisión de la Asamblea General Ordinaria. ¿De acuerdo? Entonces, el darle ingreso a las acciones liberadas tiene por fin nada más que justificar, desde el punto de vista inventarial, el por qué mi porcentaje de participación ahora está representado por una mayor cantidad de acciones de menor valor patrimonial proporcional individual. Pero yo ahora tengo el mismo porcentaje de tenencia, pero representado por más acciones de un menor valor patrimonial proporcional individual. ¿De acuerdo? En el ejercicio 36 vamos cambiando un poquito, y esto yo les voy a plantear y el 37, ¿sí? Ahí vamos a dejar. El 36 dice que Inversora tiene el 55% de las acciones ordinarias de emisora, todas las acciones otorgan derecho a un voto por acción y las dos sociedades cierran ejercicio el 30 de junio de cada año. Emisora obtuvo en el ejercicio económico finalizado el 30 de junio del 11 una ganancia neta de 120.000 pesos. Entonces lo que nos pide es que registremos la participación de Inversora en las ganancias de emisora. Así que lo único que hacemos es 120.000 por el 55%, 66.000, incrementamos inversiones BPP emisora a resultado de inversiones permanentes por 66.000. ¿Qué diferencia tiene este caso? Que la situación es la misma, la ganancia es 120.000, pero ¿qué dice? ¿Qué aclaraciones nos hacen? Que al momento de la incorporación, que fue el 15 de febrero del 11, se reconocieron 10.000 pesos como mayor valor de bienes de cambio, producto de la diferencia entre la medición a valores corrientes y la medición de libros a ese momento. Al cierre de ejercicio, Emisora había enajenado el 80% de las existencias que fueron remedidas. El costo de reposición de las unidades vendidas al momento de la enajenación fue de un 10% superior al reconocido cuando se realizó la incorporación. Entonces, bueno, tenemos que registrar la participación de Inversora en la ganancia de emisora. ¿Cómo hacemos aquí? Si hay 120.000 pesos de ganancia que obtuvo emisora, yo me apropio del 55%, es decir, 66.000, tal como hicimos en el caso anterior. Pero ¿qué pasa con el mayor valor de bienes de cambio? Bueno, como los bienes de cambio que fueron objeto de mayor valor, una porción se enajenó, es decir, cuando se venden los bienes de cambio desaparece, o yo tengo que reflejar que el mayor valor debería saldarlo, ¿sí? Entonces yo lo que hago es saldar, digamos, sí, saldar, está bien dicho, el 80% del mayor valor reconocido originalmente. Entonces, ¿qué hago? Incremento inversiones BPP por 66.000 por el valor, el resultado obtenido por emisora y a él aplicado mi porcentaje de tenencia. Reconozco, voy saldando el mayor valor de bienes de cambio, el mayor valor de la inversión relacionado con los bienes de cambio que ya no están en el patrimonio de emisora. Y reconozco la diferencia como resultado de inversiones permanentes, ¿sí? Porque ¿qué era este mayor valor? Este mayor valor, en definitiva, era un resultado que seguramente ahora la sociedad emisora lo convirtió en resultado del ejercicio, ¿sí? Porque producto de una transacción probablemente debe haber identificado que ese era el valor de mercado de los bienes de cambio que poseía. Pero bueno, un 20% lo seguimos teniendo, según el enunciado, nada cambió, pero bueno, ahora los 8.000 ya no debería reconocerlos como mayor valor de la inversión. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos hoy.
Hasta acá llegamos hoy. A ver, voy a hacer una anotación, ¿sí? Que hasta acá llegamos hoy. Y bueno, les pido que ustedes continúen trabajando los casos, vean cómo pueden llegar a resolverlos. 38, 39, 40, ¿sí? A ver cómo los pueden ir resolviendo. Y lo mismo del 41 al 50, ¿sí? Ustedes traten de ir trabajándolos. Yo acá les hago una pequeña muestra de cuáles son nuestras soluciones, no con el objetivo de que las copien, sino con el único fin de que chequen sus propios resultados, ¿sí? Y vayan viendo cómo les va saliendo, porque si no sería engañarse a ustedes mismos, no tiene sentido. Bueno, esto era un poco lo que hoy tenía por objetivo mostrarles. Sé que son temas densos, que son temas por ahí que hay que estar como bien frescos y atentos, pero créanme que no es algo muy complejo. Cuando ustedes ya le toman la dinámica, lo van a hacer con seguridad, porque de hecho inversiones permanentes nunca significó un gran desafío para los estudiantes, ¿sí? Entonces, más allá, no se asusten porque hay muchos términos, porque supuestamente hay algunas cuestiones como muy precisas cuando hablamos del promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables, no monetarios identificables. Bueno, parece todo ultra complejo, pero no crean que es para tanto, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Les agradezco a los que permanecieron hasta ahora, ¿sí? Y fundamentalmente les agradezco a Rocío, a Mariana y a Nahuel que han tenido la gentileza de seguir la clase con el video prendido, y es muy importante para uno porque por lo menos uno está viendo a ver qué dicen sus caras, ¿sí? Bueno, muchas gracias y será hasta el lunes, ¿eh? Profe, Sí, antes que Mariana. corte, Sí, Mariana. vio que cuando da los temas hace cuestionarios y el de resultados creo que no hay, o sea, no hay definitivamente o está oculto. Ah, no, ese cuestionario está oculto, lo tenemos que poner con vista a ustedes, nada más que no lo habíamos hecho porque teníamos un par de como dudas, observaciones sobre el cuestionario y estábamos revisándolo. Pero sí, es verdad, ese no lo pusimos disponible para ustedes aún. Ah, ok, genial, gracias. No, Era al eso. contrario, a vos por preguntar. Bueno, muy bien. Que tengan un lindo fin de semana y será entonces hasta el lunes. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, Chau, chau. gracias. Chao, Muchas profe, gracias a nos ustedes. vemos. Chau, chau.